Hace aproximadamente 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emerge a las orillas del Nilo. El Antiguo Egipto. Templos, tumbas y metrópolis monumentales son testigo del poder de esta fascinante civilización. Sin embargo, la cultura egipcia también se considera extraña y misteriosa incluso a día de hoy. Investigadores internacionales explican el mundo de los faraones divinos y la vida cotidiana de sus súbditos. El imperio egipcio perduró durante 3000 años. ¿Cuál es el secreto del éxito de esta avanzada civilización del Nilo? Antiguo Egipto, crónicas de un imperio. Son los herederos de Alejandro Magno, entre ellos la reina más famosa de la antigüedad. Los Ptolomeos gobiernan Egipto mucho más tiempo que ninguna otra dinastía. Son los últimos buenos tiempos en el Nilo y una época de grandes cambios. La dinastía tolemaica transmitió el antiguo Egipto al mundo europeo moderno. Y sin embargo, con ellos la historia del antiguo Egipto llega a su fin. ¿Cuál es la fórmula del éxito de los Ptolomeos? ¿Y por qué su imperio se desmoronó al final? La caída. En el año 333 a.C., el joven soberano macedonio Alejandro III desafía al rey persa Darío. Los rivales se encuentran en Isos. Los macedonios están en clara inferioridad. La victoria parece imposible. Con una osada carga de caballería, Alejandro da un vuelco a la situación en Persia. Hace huir al rey y derrota a su ejército. Si lo persigue ahora, tendrá una oportunidad de destruir a su enemigo de una vez y para siempre. Sin embargo, Alejandro decide no hacerlo. Quiere avanzar hacia el sur, hacia el legendario imperio de los faraones. El antiguo Egipto existe desde hace más de 2700 años, con sus magníficas construcciones, sus misteriosas religiones y sus inconmensurables riquezas. No obstante, los grandes días de Egipto hace tiempo que han pasado. En el siglo VI a.C., los persas convirtieron a Egipto en una de sus provincias. Como todos los pueblos sometidos, los egipcios deben rendir tributo al gran rey, como se muestra en este relieve de su capital, Persépolis. Tras su victoria sobre Darío, Alejandro quiere poner fin al dominio persa de Egipto y conquistar el trono de los faraones para sí. El rey macedonio no deja nada al azar. Alejandro era brillante. Sabía que no se puede conquistar un país por la fuerza, sin más, y decidió por algún motivo que Egipto le gustaba mucho. Así que buscó la forma de ganarse el corazón y la mente de los antiguos egipcios. El primer viaje de Alejandro le lleva a la capital, Menfis. Allí sacrifica un toro vivo al dios Apis en el santuario local. De esa manera, Alejandro se distingue deliberadamente de los soberanos persas, quienes, según se decía, habían matado al toro Apis en Menfis. Un autor antiguo relata que, tras esta afrenta, los persas fueron odiados por todo Egipto. Naturalmente, el problema es que estos textos fueron escritos a posteriori, de modo que los vencedores son representados con una luz muy positiva. Especialmente Alejandro Magno, quien puso fin al reinado persa en Egipto, es representado como un héroe grandioso, de modo que es un poco difícil evaluar el período persa adecuadamente. Los persas no se limitan a dominar, sino que también llevan innovaciones a las tierras del Nilo, como el camello. Hasta entonces el burro era el principal medio de transporte. Estos animales, tan poco necesitados de atenciones, posibilitan la apertura de rutas completamente nuevas por el desierto.
Los persas mejoran también las infraestructuras del país. Excavan un canal que conecta el Nilo con el Mar Rojo y que permite viajar de forma rápida y fácil entre Persia y Egipto. Alejandro tiene planes más grandiosos, si cabe, para el país que acaba de conquistar. Durante un viaje de reconocimiento desde el Nilo hasta la costa se percata de qué le falta a Egipto: un puerto oceánico. Y así funda una ciudad en la costa mediterránea que llevará su nombre. Elige la ubicación meticulosamente. Alejandría fue fundada por Alejandro en la ubicación más favorable estratégicamente. Es un buen puerto en el mar Mediterráneo, pero también tiene una buena conexión con el interior del país, por diversos cursos fluviales. Y, evidentemente, también fundó la ciudad con vistas a crear un puente entre el rico Egipto y el resto de la cuenca mediterránea. Y Alejandría cumplió esta función maravillosamente en el período posterior. Alejandro planifica la ciudad personalmente. El puerto es crucial. Un dique que se extiende hasta la isla de Faro crea 2 dársenas protegidas, una para la armada y otra para la flota mercante. Se construye un canal para conectar la ciudad mediterránea con el delta del Nilo. Poco después de fundar Alejandría, Alejandro pone sus miras en un nuevo objetivo. Es una decisión que sigue siendo motivo de especulación a día de hoy. Desde Alejandría inicia un viaje con sus compañeros más allegados. Los hombres recorren casi 600 kilómetros. Su destino es un lugar legendario: el oasis de Siba, en pleno desierto libio. El oasis se encuentra alejado de las rutas de los viajeros y comerciantes, en el límite de lo que entonces era el mundo conocido. A pesar de ello, Siba es famosa. Allí se encuentra uno de los 3 oráculos más prestigiosos del mundo antiguo. Los oráculos jugaban un papel muy importante en la antigüedad clásica. Era habitual visitarlos para pedir consejo antes de tomar decisiones importantes. Y eso es exactamente lo que Alejandro Magno hizo en Siba. Los oráculos tienen una larga tradición en Egipto. Durante el Imperio Antiguo, los soberanos consultan a la diosa buitre Nekhbet. Durante el Imperio Nuevo, el oráculo de Amón legitima el reinado de la reina Hatshepsut. El pueblo llano pide a los dioses consejo durante la procesión de la barca. Ramsés I y sus sucesores homónimos recurren al dios Ptah. Los ptolomeos adoptan la tradición y acuden al legendario Imhotep. A modo de jardín oculto, el emplazamiento del oráculo de Siba se encuentra en medio de un yermo impracticable. Es el extremo más occidental del imperio egipcio. En la meseta de Siba se alza un templo construido por los faraones en el siglo VI a.C. Con todo, los hallazgos arqueológicos sugieren que el yacimiento es mucho más antiguo. El templo está dedicado a Amón, la máxima deidad de los egipcios. ¿Qué ocurre exactamente durante la visita de Alejandro a Siba sigue siendo un misterio a día de hoy, porque oficialmente nadie está presente cuando él visita el oráculo? Una fuente relata que Alejandro preguntó al dios Amón si era su padre. Al igual que en el templo de Siba, Amón es representado por todo Egipto como un carnero, el símbolo de la fuerza y la fertilidad. Los griegos posteriormente adoptarían los cuernos del carnero de Amón como atributo de su dios supremo, Zeus. Y así emerge Zeus Amón, el dios oráculo, con cuernos de carnero. Sin embargo, ¿por qué también Alejandro aparece representado en las monedas con cuernos de carnero? Cuando sale del oráculo, un sacerdote le está esperando y le saluda como hijo, y le dice que Amón le ha instruido para que se dirija a él de esa manera. Al parecer, Alejandro dijo que había escuchado lo que quería escuchar.
En su viaje a Siba, los sacerdotes egipcios confirmaron pues el linaje divino del macedonio. Al menos es así como lo narran las fuentes. Entonces, ¿cuánto había de cálculo político tras el viaje de Alejandro al oráculo? Su visita al oráculo de Amón es posible que fuese un antojo, pero probablemente un antojo basado en la estrategia política y la inteligencia. De modo que cuando llegó allí y lo saludaron como Dios Rey, estoy convencida de que él seguramente sabía que pasaría eso. Así que esta era la manera más fácil y más directa de convertirse en rey de Egipto y en generar en los egipcios el sentimiento de lealtad hacia él. En Siba, Alejandro logra dos objetivos. Recibe la confirmación de su posición divina y se asegura el trono faraónico. Es de suponer que Alejandro también quiere hacerse con el control de las nuevas rutas comerciales, dado que con la llegada del camello, Siba podría haberse convertido en una escala importante en el viaje por el desierto. Tras su regreso del oasis, Alejandro reorganiza la estructura interna de Egipto. Nombra a generales macedonios para dirigir el ejército. Los egipcios a partir de ahora solo servirán en puestos administrativos y se asegura el respaldo de los sacerdotes. El nuevo faraón se preocupa de que la élite religiosa recupere sus cargos y privilegios, tal y como era antes del período persa. Esto resulta evidente también en los recintos de los templos antiguos. Algunos se restauran suntuosamente gracias al apoyo económico de Alejandro. A cambio, él es representado como un faraón egipcio en varios relieves de los templos. En marzo del año 331 a.C., Alejandro abandona Egipto, tras menos de 4 meses. Sin embargo, su corta estancia cambiaría al país para siempre. Pero Alejandro tampoco es el mismo ya. Como soberano divino, conquista medio mundo. Hasta que muere en Babilonia con tan solo 32 años. El faraón de Macedonia nunca volvió a ver Egipto. La muerte de Alejandro sacude al mundo. El imperio del rey macedonio se extiende por regiones de Europa, Asia y África. Pero nadie es capaz de seguir sus pasos. Su imperio se rompe. Los generales de Alejandro se lo reparten. Durante mucho tiempo habían luchado codo con codo. Ahora los antiguos compañeros de Alejandro se pelean por su enorme herencia. Entrarán en la historia como los sucesores o diádocos en griego antiguo. Uno de ellos es Ptolomeo. El amigo de la infancia de Alejandro alcanzó el rango de general y se convirtió en uno de los 7 guardaespaldas personales del rey. Ahora quiere reinar. Ptolomeo I, el fundador de la dinastía ptolemaica, había conseguido hacerse con Egipto desde relativamente pronto y resultó ser una excelente elección, dado que Egipto era económicamente próspero y podía defenderse comparativamente bien. Desde aquí, Ptolomeo planea sus siguientes pasos. El año 321 a.C. da un golpe de efecto. Se hace con el cadáver de Alejandro, que otro de los diádocos quería llevar a Grecia. Ptolomeo lo traslada a Egipto, a su capital, Menfis. Su prestigio aumenta tremendamente, puesto que aquel que posee el cadáver puede presentarse como legítimo sucesor de Alejandro. Pero con ello, Ptolomeo ignora el expreso deseo de su difunto amigo. Alejandro quería ser enterrado en el oasis de Siba, el lugar en el que había conocido su ascendencia divina. En Siba hay una necrópolis importante del período tardío egipcio, un enorme complejo con miles de tumbas excavadas en la montaña de los muertos. Este cementerio se utiliza hasta la época romana. Hay quien dice que Alejandro está enterrado aquí. Desgraciadamente, su tumba nunca ha sido encontrada.
Probablemente solo sea una leyenda que el macedonio fuese enterrado aquí. Posiblemente su lugar de descanso final estaba en Alejandría. Poco después del rapto del cadáver, los sucesores de Alejandro se enzarzaron en campañas sangrientas entre sí, que entraron en la historia como las guerras de los diádocos. El imperio egipcio se beneficia de sus fronteras naturales. Un ejército invasor de Oriente sufre graves pérdidas en el delta del Nilo noroeste, cuando intenta cruzar el río. Sus soldados son víctimas de los cocodrilos hambrientos y de los hipopótamos salvajes. Ptolomeo triunfa. En el año 304 a.C. se autoproclama rey de Egipto. Como soberano y fundador de una nueva dinastía, Ptolomeo busca hacer una declaración de intenciones. Inicia varios proyectos de construcción importantes en la recién fundada Alejandría. La nueva metrópolis egipcia en el Mediterráneo debe proclamar el poder y durabilidad de la dinastía tolemaica. Una construcción destaca por encima de las demás. El faro. Con una estatua del dios del mar, Poseidón, se convierte en el símbolo de la ciudad y se ganará un lugar entre las 7 maravillas del mundo. Pero el faro, Faros, no es un simple objeto de prestigio. Su fuego servirá además de guía a los buques que arriban al gran puerto marítimo de Alejandría. Ardía las 24 horas del día, puesto que el fuego causa humo, y el humo también se ve desde la distancia. Y cuanto más asciende en el cielo, pensemos en los nativos norteamericanos y sus señales de humo, mejor se verá la torre y hará su papel de guía. Se dice que el faro alcanzaba los 160 metros de altura, más que la gran pirámide de Giza. Tardó 20 años en construirse y no se terminó hasta después de la muerte de Ptolomeo I. La torre está engalanada con esculturas egipcias. En la base hay figuras de piedra de 12 metros de altura que representan la mitología egipcia. Donde antaño había un faro, hoy se alza una fortaleza del siglo XV. Por entonces los soberanos mamelucos utilizaron las ruinas del faro de Ptolomeo para su construcción. Hoy en día protege el puerto de Alejandría. Casi todos los vestigios de la ciudad antigua han desaparecido. Capa tras capa, Alejandría se ha ido construyendo sobre su pasado. Hoy es la segunda ciudad de Egipto. Urbana, cosmopolita, con una pintoresca mezcla de razas, es un legado de la antigüedad. Alejandría también era muy cosmopolita. Había egipcios, griegos, había personas de todo Oriente Próximo, de Libia, personas de todo el mundo mediterráneo y africano que convergían allí. De modo que era un lugar para comerciantes, políticos, eruditos y también para muchísimas religiones. Es decir, que había un auténtico cóctel y era una especie de fuente inagotable de ideas de todo tipo. Alejandría se convierte en un crisol. Es el puerto al que arriban buques de todo el Mediterráneo oriental que buscan comerciar con el acaudalado Egipto. Es una nueva experiencia para el imperio de los faraones. Personas de diversas regiones de Europa llegan al país y encuentran un nuevo hogar en Alejandría. La metrópolis antigua muestra una evidente influencia griega. Con todo, judíos, tracios y otros grupos étnicos se asientan también en la Alejandría egipcia. En la parte sureste de la ciudad, los ptolomeos erigen un templo, el Serapeo. Aquí adoran a Serapis, una deidad híbrida que combina características griegas y egipcias. Crear nuevos dioses es típico de Egipto. Siempre puedes crear un nuevo dios, dado que todo lo que te rodea es divino y puede redefinirse. Es una idea bastante inusual fuera de Egipto. Los restos del Serapeo todavía pueden verse en Alejandría hoy, un testamento final al auge que comenzó con Ptolomeo I.
Cuando el soberano fallece en el año 285 a.C., con más de 80 años, deja tras de sí un imperio económica, política y militarmente estable. Su hijo, Ptolomeo II, continúa la política de su padre y se presenta como un rey helenístico, pero al mismo tiempo preocupado por ser un buen faraón para el pueblo y por involucrar a las élites egipcias. El país del Nilo se beneficia de su política aperturista. En el año 278 a.C., el nuevo soberano se casa. Su esposa lleva el nombre de Arsinoe. Lo particular es que Arsinoe es hermana de Ptolomeo. Como Filadelfos, el que ama a su hermana, el soberano se identifica tanto con el modelo griego como con el egipcio. Los Ptolomeos justifican el matrimonio entre hermanos por dos tradiciones. La tradición griega, según la cual el dios Zeus se casó con su hermana Hera, y la del antiguo Egipto, donde hubo casos de matrimonios entre hermanos en la familia real faraónica. Para los Ptolomeos, esta será su marca registrada, y lo utilizan como medio para mantenerse en el poder. A partir de ese momento se presentan como una pareja divina. Un poeta contemporáneo bromea, introduce su bastón en un orificio impío, versos que paga con la vida. Arsinoe es una de las reinas egipcias que es divinizada incluso en vida. Ejerce una enorme influencia en la corte y está muy involucrada en la política egipcia. Arsinoe inaugura la tradición de las mujeres tolemaicas fuertes. Sus imágenes han inmortalizado un rasgo característico de la dinastía. Los Ptolomeos se caracterizan por un hecho. Todos tienen los ojos muy grandes. Puede que fuese un elemento estilístico para enfatizar los ojos como espejo del alma, pero también hay interpretaciones que sugieren que los Ptolomeos tenían en realidad un defecto genético que podría haberse intensificado de generación en generación, similar a la mandíbula de Habsburgo. El término médico para la protusión patológica de los globos oculares es exoftalmos. En la isla de Philae, en el Nilo, en la frontera sur de Egipto, Ptolomeo erige un templo magnífico para Arsinoe, una legitimación de la nueva política familiar esculpida en piedra. En los relieves del templo, Arsinoe es representada como Isis. En la mitología egipcia, la diosa se casa con su hermano Osiris. Es un mensaje claro del nuevo soberano a su pueblo. Como caudillo militar, Ptolomeo II cumple todas las expectativas. La flota protege las costas del imperio. El ejército egipcio-macedonio libra sus campañas mucho más allá de las fronteras contra el imperio seleucida y otros rivales. Bajo los Ptolomeos emerge un imperio de ultramar con numerosas bases en el Mediterráneo oriental, en Oriente Medio, en Chipre y en Asia Menor. El comercio a grandes distancias trae nueva prosperidad. Y los Ptolomeos renuevan la estratégica ruta comercial que une el Mar Rojo con el delta del Nilo, precursora del Canal de Suez. El canal, construido por los persas, se había ido obstruyendo con el paso del tiempo. Ahora se repara con la ayuda de un complejo sistema de esclusas. Es una idea brillante de los ingenieros de Ptolomeo. Los Ptolomeos revitalizaron el antiguo canal de Suez que conectaba el Mar Rojo con el delta del Nilo oriental. Cimentaron las rutas marítimas por el Mar Rojo, creando toda una serie de ciudades. Y en el siglo II a.C. lograron establecer una ruta comercial marítima directa con la India. Las fuentes antiguas relatan que Ptolomeo envía un emisario al imperio del emperador indio Ashoka. Los contactos con el subcontinente habían existido desde la época de Alejandro. A cambio, Ashoka envía monjes a Egipto para predicar las enseñanzas de Buda, un diálogo de religiones intercontinental. Los Ptolomeos desarrollan también el interior de Egipto.
La cuenca del Fayum, al sur del delta del Nilo, está considerada el huerto de Egipto, desde que los faraones drenaron los pantanos. Ahora, los ptolomeos envían a sus veteranos del ejército a la región. Los ingenieros griegos logran triplicar el área de cultivo, gracias en gran medida a las nuevas técnicas que mejoran enormemente los métodos de riego milenarios. Uno de los inventos más importantes es la noria hidráulica. Puede transportar el agua hacia arriba para canalizarla posteriormente hacia zonas previamente secas y crear así nueva tierra cultivable. Los cubos de noria más antiguos datan de la época tolemaica. Las innovaciones como el tornillo de Arquímedes y la bomba hidráulica de Tesibio están encaminadas a mejorar el riego de los campos. Sin embargo, además de los inventos técnicos, los ptolomeos también llevan una nueva cultura alimentaria a Egipto. Uno de los cultivos tradicionales es el farro, un espécimen antiguo de cereal que los egipcios usaban para elaborar pan y cerveza. Con los ptolomeos, la dieta egipcia se diversifica. Griegos y macedonios tenían sus formas de vida características. Cocinaban con aceite de oliva, les gustaba beber vino y comían productos elaborados con trigo y cebada. Productos que no se cultivaban a gran escala en Egipto. Ahora los nuevos colonos, procedentes de Grecia y Macedonia, traen cada vez más de esos productos a Egipto. Surgen unos 40 asentamientos nuevos en la cuenca de El Fayum, el mayor de los cuales es Karanis. El desierto ha reclamado enormes zonas y, sin embargo, hace 2000 años aquí había huertos lozanos y la vida era bulliciosa. Los famosos retratos de las momias de El Fayum, retratos de los fallecidos pintados en sus sarcófagos, datan de la época romana, pero los difuntos eran descendientes de los colonos macedonios. En el árido clima de Egipto, estos retratos con rasgos extraordinariamente individuales han sobrevivido excepcionalmente bien. Los abundantes frutos de la cuenca del Fayum no solo proporcionan comida para la población, sino también elevados ingresos en impuestos. Gracias a esta abundante recaudación fueron posibles los gigantescos proyectos de construcción, como los de Alejandría. La riqueza de los ptolomeos es legendaria. La dinastía cuenta con el apoyo de una clase alta, greco-egipcia, que cobra muy bien su lealtad. Entre los escasos vestigios arqueológicos de la antigüedad que se pueden encontrar hoy en Alejandría están las catacumbas de Commelxocafa. En la época romana servían como lugar de descanso final para los ciudadanos acaudalados. Hoy en día, las catacumbas siguen siendo testigos de la fusión entre la cultura egipcia y la grecorromana. Alejandría es enormemente importante como crisol de culturas. Literalmente vemos la mezcla de culturas. En alguna necrópolis, en alguna tumba, vemos a Anubis vestido con armadura romana. Y tenemos una fusión entre las tradiciones de la antigua Grecia y del antiguo Egipto. En Alejandría, algo nuevo está emergiendo de las diferentes culturas antiguas. El conocimiento del mundo se reúne en la legendaria biblioteca, y como consecuencia de ello, Alejandría sustituye a Atenas como centro intelectual de su tiempo. Aunque la biblioteca era muy famosa en la antigüedad, todavía no está claro cómo resultó destruida. Tal vez por el fuerte maremoto que sacudió el mar Mediterráneo en el año 365 de nuestra era, cuando un tsunami devastador llegó a la costa de Egipto. El distrito del Palacio de Alejandría, donde se encuentra la biblioteca, resulta destruido por el maremoto.
De modo que es probable que las ruinas de la biblioteca se encuentren hoy en el fondo del mar. Una inesperada bendición para la arqueología. Desde la década de 1990, los buceadores han examinado la zona próxima a la costa en busca de los restos hundidos de la ciudad. A lo largo de los años, han recuperado numerosos hallazgos en las proximidades de Alejandría. Desgraciadamente, ni rastro de la biblioteca. Tenía que ser un complejo de edificaciones de un tamaño impresionante. Antes de su destrucción, la librería alberga 700.000 manuscritos bajo su techo. Todas las obras están escritas en papiro, la mayoría en griego, algunas en hebreo o egipcio. Las escrituras cubren todos los campos conocidos del conocimiento de la época: matemáticas, medicina, filosofía y ciencias naturales, con el énfasis en la astronomía. La ciencia es la pasión de Ptolomeo II. Los escribas de Alejandría crean el primer catálogo de biblioteca del mundo para tener localizado el ingente material que teóricamente debe crecer continuamente, incluso recurriendo a algún truco. Los Ptolomeos estaban muy obsesionados con su magnífica biblioteca y, de hecho, demostraron mucha astucia para conseguir libros. Por supuesto, enviaban personas para comprarlos, pero cuando llegaba un buque a puerto, los registraban minuciosamente y se llevaban todos los manuscritos para copiarlos. Después devolvían las copias y se quedaban los originales, así que siempre tenían la primera edición. En Alejandría, los eruditos judíos traducen la Torá a griego por primera vez y ponen los cimientos del Antiguo Testamento. Un sacerdote egipcio, Manetón, escribe una historia de las dinastías reales egipcias desde sus comienzos. Continúa siendo el libro de referencia para los cronistas del Antiguo Egipto en nuestros días. El trabajo de Manetón se ha perdido. No obstante, conocemos extractos a partir de historiadores posteriores. Esos extractos fueron la fuente básica de la egiptología primitiva. Incluso hoy, los egiptólogos usan el esquema dinástico elaborado por Manetón. Su división de las 30 dinastías en un periodo de casi 3.000 años continúa siendo una guía clave para la historia egipcia. Aunque buena parte de su información es contestada hoy en día, su trabajo sigue teniendo un incalculable valor. Comisionado por los Ptolomeos, el historiador enfatiza la edad del Imperio egipcio. Su lista de las dinastías concluye con la conquista de Egipto por Alejandro Magno. Pero Alejandría no solo son libros y conocimientos teóricos. Junto a la biblioteca se encuentra el Museión. Aquí, los eruditos de la época llevan a cabo sus investigaciones. Por ejemplo, el médico Herófilo, considerado el padre de la anatomía. Él habría practicado las primeras autopsias científicas a cuerpos humanos en Alejandría en el siglo III a.C. Por primera vez, se calcula correctamente la circunferencia de la Tierra. Lo hace Eratóstenes, que funda la geografía como disciplina científica. Euclides escribe el libro más importante de las matemáticas en Alejandría y demuestra el teorema de Pitágoras. El mecanismo del reloj de agua se pule aquí. En cuanto a investigación, Alejandría mantiene su estatus pionero durante siglos. En el siglo II de nuestra era, el erudito Claudio Ptolomeo concibe la visión geocéntrica del universo. Alejandría tal vez sea una ciudad multiétnica, pero hay límites al intercambio cultural. Alejandría es uno de los grandes centros del helenismo, un laboratorio de ideas, en el sentido más literal de las palabras, donde se reformula todo. Es decir, que es un lugar muy emocionante. No obstante, esta tradición de pensamiento helenístico no incorporaba la tradición de pensamiento egipcio.
La coexistencia de tradiciones culturales e intelectuales se ejemplifica en un hallazgo de la era tolemaica famoso en el mundo entero, la multilingüe piedra de Rosetta. En 1799, un soldado del ejército de Napoleón en Egipto realiza un descubrimiento fortuito. Unos 20 años después, proporcionaría la pista vital para descifrar los jeroglíficos. La inscripción trilingüe hace posible descifrar los jeroglíficos, que como las letras del alfabeto representan sonidos. Los primeros jeroglíficos descifrados revelan un nombre: Ptolomeo. La inscripción del año 196 a.C. rinde homenaje a la dinastía. Pero a estas alturas, el declive de los Ptolomeos ya ha comenzado. Su imperio está a la defensiva. El ejército egipcio sufre derrota tras derrota contra su archienemigo, la dinastía seleucida de Siria. Sin embargo, Egipto logrará preservar su soberanía. No obstante, debido a la presión cada vez mayor y generalizada, los Ptolomeos van perdiendo gradualmente sus posesiones de ultramar. Si todavía logran hacerse respetar como una gran potencia, es debido a un nuevo actor de la escena política: Roma. Durante el siglo III a.C., Roma asciende a la primera división de las potencias mediterráneas, eliminando a rival tras rival. Tras perder 2 guerras, el papel de Cartago como potencia dominante llega a su fin en el año 201 a.C. Roma es ahora la primera potencia política en el Mediterráneo occidental y dirige su mirada hacia el este. El aparentemente imparable auge de Roma trae una ventaja inesperada para Egipto y para una dinastía tolemaica en apuros. Al expandirse hacia el Mediterráneo oriental, los romanos estabilizan el reinado tolemaico, puesto que hasta mediados del siglo II a.C., Roma normalmente libra sus guerras contra enemigos potenciales de los Ptolomeos. De esta manera, los romanos hicieron el juego a los Ptolomeos. Ptolomeo VIII es el soberano de Egipto desde mediados del siglo II a.C. Desgraciadamente tiene un problema de imagen. Como es tradición entre los Ptolomeos, al octavo le gusta presumir de la riqueza de su dinastía. Pero mientras el faraón se presenta como sucesor de Dioniso, el dios griego del vino, expulsa a los eruditos e intelectuales de Alejandría. Y ellos se vengan a su manera. Desprestigian a Ptolomeo VIII, a quien no solo llaman borracho que solo piensa en el placer, sino también soberano, tirano y cruel, a quien no le importa el bienestar de sus súbditos. Muchos Ptolomeos llevan sobrenombres positivos, bien sonantes. Ptolomeo VIII se llamaba a sí mismo Euergetes, el benefactor. Sin embargo, los alejandrinos lo convirtieron en lo contrario. Le llamaron Caquergetes, el malhechor, o simplemente Fiscón, el gordo. El octavo Ptolomeo se hace famoso por un cruel drama familiar. Se casa con su hermana, viola a su sobrina, se casa con ella, destierra a su hermana y después él mismo es expulsado de Alejandría por su ex y se toma una venganza brutal. Tienen un hijo juntos, Menfitis. Ptolomeo, que se encuentra en Chipre en aquella época, consigue atraerlo a la isla. Lo mata, lo corta en pedazos y le envía el paquete a su hermana, a Alejandría, como regalo de cumpleaños. Las historias de terror como esta no ayudan en nada a estabilizar el reinado de los Ptolomeos. Por lo tanto, las buenas relaciones con Roma son de la mayor importancia. Los romanos tienen influencia en Egipto, sin embargo, el Senado es reacio a anexionarse Egipto. La riqueza del país del Nilo podría conducir a una pelea interna en Roma y desestabilizar el orden político. Las relaciones con Alejandría, no obstante, son estrechas.
En el año 134 a.C., Ptolomeo VIII recibe a una delegación romana en su capital y se convierte en un auténtico choque de civilizaciones. Mientras Ptolomeo presenta orgulloso el esplendor y lujo de su imperio, los austeros líderes militares romanos lo ven simplemente como una señal de decadencia y ruina moral. El futuro de Egipto parece incierto. Y más aún cuando las crecidas del Nilo dejan de producirse regularmente. Según las creencias egipcias, es una señal de que el faraón no cuenta con el favor de los dioses. Hay algunas teorías prometedoras que intentan relacionar los fenómenos climáticos con los acontecimientos económicos, pero también con los acontecimientos políticos domésticos en el Egipto tolemaico, dado que los ptolomeos, como todos los faraones egipcios antes que ellos, eran responsables de las crecidas del Nilo. Esto era algo que podía crear problemas internos rápidamente para cualquier soberano. Para los estudiosos del clima, Groenlandia es un lugar importante. Aquí pueden tomar muestras de una capa de hielo que alcanza el kilómetro de espesor. Los núcleos de hielo son una especie de archivo climático. Documentan los fenómenos a largo plazo, pero también los desastres naturales puntuales. En 2020, los investigadores realizaron un hallazgo sorprendente en una capa de ceniza. Descubrieron que en el año 43 a.C., durante la fase final del Imperio Tolemaico, se produjo una enorme erupción volcánica en una isla próxima a Alaska. La enorme nube de cenizas provoca un cambio climático a nivel mundial. En el África Oriental, el monzón del verano se desplaza hacia el sur. La consecuencia, el río Nilo lleva muy poca agua. No hay cosechas y llegan las hambrunas, un fenómeno muy conocido en la historia de Egipto. La unificación del imperio tiene lugar en el año 3000 a.C., durante un período de sequía. Una sequía acompaña al tercer período intermedio, así como a la invasión de los persas en el siglo VI. Para los soberanos egipcios, cada una de estas crisis es fatal. Así pues, el pueblo se enfrentaba a un problema que el faraón no podía resolver. En estos casos, el sistema dejaba de funcionar adecuadamente y se instauraba la desconfianza en la dinastía reinante. Una desconfianza que provoca revueltas. Estas son las crisis a las que también tuvo que enfrentarse Cleopatra. La dinastía tolemaica concluye con ella, pero a diferencia de sus inmediatos predecesores, ella lo intenta todo para evitar la caída del imperio egipcio. Cleopatra VII fue una extraordinaria soberana para los ptolomeos, porque parece que estaba interesada en Egipto, sentía responsabilidad. Fue uno de los pocos ptolomeos de la última parte de la dinastía que recorrió el país. Al parecer conocía la lengua egipcia, no solo hablaba griego, de modo que sentía un verdadero aprecio y cariño por su país, algo que no era la norma entre los ptolomeos. La reputación de Cleopatra todavía hoy sigue envuelta en la leyenda. ¿Era realmente una belleza clásica como sugiere este busto? No sabemos qué aspecto tenía Cleopatra. Hay fuentes escritas y hay fuentes visuales. Yo diría que ninguna refleja la realidad. Probablemente lo que más se acerca a su apariencia son las monedas. Según ellas, su aspecto llamaba la atención, pero no era especialmente atractiva. En su perfil, de la mayoría de las monedas, destaca una nariz expresiva en un rostro decidido. Las fuentes antiguas enfatizan la inteligencia de Cleopatra, su elegancia y su amplitud de recursos. Por ejemplo, dicen que entró a hurtadillas en el palacio de César, oculta en una alfombra. Cleopatra pide ayuda a los romanos en su disputa con su hermano por el trono, una apuesta arriesgada con el hombre más poderoso del mundo en aquella época. Compite con un gigante colosal, con un imperio que empequeñece a Egipto, incluso en su momento de máxima expresión, Roma.
Roma era muy poderosa. Y creo que Cleopatra pensaba que estaba haciendo todo lo posible para navegar con Egipto ante el gigantesco poder de Roma. Cuando Cleopatra y César se reúnen por primera vez, Roma hace tiempo que es la líder indiscutible del mundo mediterráneo. El propio César ha ampliado incluso los límites del Imperio Romano. Hasta ahora, Egipto había sido capaz de mantener su independencia, pero el futuro del Imperio faraónico está ya inseparablemente unido al destino del Imperio Romano. En Alejandría, Cleopatra y César forjan una alianza que los beneficia a ambos. Gracias a la intervención de César, Cleopatra se convierte en la única soberana de Egipto. César, por su parte, consigue una aliada de fiar que le entrega la riqueza de Egipto, fundamentalmente el suministro de cereales para Roma. Cuando Cleopatra se queda embarazada de César, la alianza parece sellada. Sus métodos políticos, desde luego, eran poco convencionales, y entre ellos se incluye su relación con César. Tuvo un hijo con él, de modo que debían de tener una relación personal. No obstante, sin duda había asuntos más graves en juego. Es obvio que, detrás de esta sociedad, había intenciones políticas evidentes por ambas partes. Pero los planes de Cleopatra se desmoronan cuando César es asesinado en Roma en el año 44 a.C. La reina ahora debe protegerse a sí misma y a su hijo, el heredero del trono, y evitar convertirse en víctimas de la política interna romana. En el templo de Dendera hay un enorme relieve en el muro exterior sur. Muestra a Cleopatra como faraona con su hijo Ptolomeo XV, también conocido como Cesarión. Como sucesor designado lleva la doble corona de Egipto, mientras Cleopatra hace un sacrificio a los dioses. Un decreto del año 33 a.C. lleva la firma de Cleopatra. Debajo está escrito en griego «Genestoi», que así sea. Es la única muestra manuscrita que se conserva de un soberano del antiguo Egipto. Cleopatra está decidida a asegurar su poder y con él la continuación del imperio egipcio. El reino de los dioses eternos y de los faraones divinos, con un orgulloso pasado de 3000 años. En cuanto a la complicada relación con Roma, Cleopatra la aprovecha al máximo. Tras la muerte de César, consigue ganarse el favor del nuevo hombre fuerte de Roma, Marco Antonio. En Alejandría ofrece al general romano un recibimiento triunfal. Ambos aparecen en público juntos para que los vean. Antonio incluso ordena acuñar monedas con la efigie de ambos. En Roma, Cleopatra es apodada la puta del Nilo. Algo que agrada a un hombre, Octavio, el hijo adoptivo de César. Antaño aliado de Marco Antonio, ahora es su rival encarnizado. Octavio declara la guerra a Egipto. En el año 31 a.C. los ejércitos se encuentran. En la batalla naval de Actium, la flota egipcia sufre una derrota catastrófica. En el último momento, Cleopatra escapa con un puñado de buques y huye a Alejandría. La faraona sabe que todo está perdido. Al igual que su amante, Marco Antonio, solo ve una salida: el suicidio. Que se suicidase con la picadura de una serpiente probablemente forme parte de la leyenda, pero la mayoría de los investigadores coinciden en que recurrió a algún tipo de veneno. Con el suicidio de Cleopatra, la historia del antiguo Egipto llega a su fin. Cleopatra VII apostó con todo y perdió. En realidad,
Ningún soberano de la época habría podido resistirse a la supremacía romana. El Egipto faraónico había sobrevivido a su tiempo y sus estructuras eran insostenibles. En 1996, unos buceadores encontraron ruinas que podrían pertenecer al palacio de Cleopatra en el puerto de Alejandría. ¿Pero pereció definitivamente el antiguo Egipto con Cleopatra? Con la muerte de Cleopatra VII concluye el reinado de los Ptolomeos, pero eso no significa el fin del Egipto faraónico, puesto que los emperadores romanos que posteriormente integrarían a Egipto en el Imperio Romano también se hicieron representar como faraones en Egipto y continuaron con los proyectos de construcción que los Ptolomeos habían iniciado. Él es el primero en seguir los pasos de Cleopatra, Octavio, el primer emperador romano y faraón. Posteriormente llamado Augusto, el respetado, convierte a Egipto en su provincia personal. Debido a sus abundantes reservas de cereales, la tierra del Nilo es un importante respaldo para su poder. Todos los futuros emperadores harán lo mismo. Gracias a la fusión de las culturas griega y egipcia, la dinastía tolemaica guía a Egipto hacia su último período de gloria. Cuando ese equilibrio se rompe, esa era llega a su fin. Sin embargo, Egipto continúa fascinándonos todavía hoy en día.